Damos la bienvenida a la doctora Ana María Bustos. Ella tiene un PhD, lo logró en la Universidad Complutense de Madrid en Medio Ambiente, Dimensiones Humanas y Socioeconómicas. Es muy importante, al tiempo de darle la bienvenida, doctora Bustos, a conocer la importancia de la ciudadanía, del activismo en temas del medio ambiente que han tomado una dimensión extraordinariamente importante a nivel de todo el planeta. Muy buenos días con todos y con todas. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor poder dirigirme a usted, ingeniero, licenciada, y por supuesto a todos los radioescuchas. Efectivamente, la protección, el cuidado, la conservación, la preservación al medio ambiente ya no puede ser entendida como una obligación exclusiva de los activistas o de los biólogos o ingenieros ambientales. Está más que evidente que es una responsabilidad ciudadana de manera individual y colectiva que asumamos justamente los efectos y las consecuencias que nuestras acciones individuales, colectivas y comunitarias generan sobre el ambiente, sobre la naturaleza, y que efectivamente esto nos está llevando a un lamentable colapso en cuanto a la relación con el medio ambiente. Quisiéramos conocer su opinión sobre ciertas acciones que ha tomado el gobierno de Guillermo Lasso, que dan cuenta de cierta tendencia, cierta voluntad política que existiría muy definida con respecto al extractivismo, y dos decretos que ha emitido. El decreto 95 relacionado con la explotación petrolera aspira a duplicarla el gobierno de Guillermo Lasso, y el decreto 151 relacionado con la actividad minera, que entre otras cosas insta a todas las instancias del Estado a catalizar los procesos para facilitar la acción de las compañías mineras en Ecuador. Sí, efectivamente hay una gran preocupación por quienes estamos directamente vinculados con la protección, la conservación y todo lo que está referente a la preservación del medio ambiente. Aparentemente, cuando asumen las funciones presidenciales, el presidente Lasso, y transforma al Ministerio de Ambiente y Agua y lo incorpora como Ambiente, Agua y Transición Ecológica, parecía que iba a existir un cambio importante hacia el cumplimiento de los mandatos constitucionales y de los principios ambientales nacionales e internacionales. Sin embargo, estos dos decretos ejecutivos ponen en duda qué efectivamente estaba queriendo realizarse con este cambio, pues justamente ambos están promocionando, están exigiendo a las instancias gubernamentales que aceleren los procesos de autorizaciones y regularizaciones de actividades hidrocarburíferas y mineras. Efectivamente, el decreto ejecutivo 151 hace referencia a la necesidad inmediata, urgente e imperante de desarrollar la actividad minera. Y si nosotros estudiamos a detalle este decreto ejecutivo y lo empezamos a analizar en función solamente de los principios constitucionales en materia ambiental, y encontramos varias incongruencias. El Ecuador es ícono a nivel global por haber reconocido constitucionalmente a la naturaleza como sujeto de derechos, establecer cuáles son sus derechos y complementar ello con un conjunto de principios ambientales básicos y esenciales. Además, establece un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental y con ello también una prohibición muy importante que fue ratificada por el pueblo ecuatoriano y ampliada en el 2018, cuando se prohíbe toda actividad minera metálica en áreas naturales protegidas, zonas intangibles y centros poblados. El problema grave que nosotros tenemos en el Ecuador al respecto, y se va a evidenciar con estos dos decretos ejecutivos que contienen una política extractivista, indudablemente, es que no hay una compatibilidad, no hay una congruencia entre el modelo de desarrollo de sustentabilidad territorial ambiental que establece nuestra Constitución, que es la preservación esencialmente de los ecosistemas frágiles, de estas zonas intangibles y, por supuesto, del bienestar y la calidad ambiental para los seres humanos. Y con la actividad extractiva, tanto hidrocarburífera como minera,
se pone de manifiesto. En cuanto a la actividad hidrocarburífera, estamos claramente evidenciando cómo una zona que debería ser sagrada como el Yasuní y Teté, cada día está más desgastada, más deforestada, más intervenida, y no solamente que estamos poniendo en peligro el equilibrio ecosistémico, considerando que la Amazonía en el Ecuador alberga el 25% de la biodiversidad global, sino que además estamos poniendo en peligro a los pueblos y comunidades indígenas, muchos de ellos pueblos no contactados en aislamiento voluntario, como son los pueblos Tagaeri y Taromenay, que justamente el Ecuador, al declararse plurinacional, multiétnico, al reconocer sus derechos, este rato estamos, incluso me atrevo a decir, muy cerca de hablar de un etnocidio a estas comunidades, lo cual es sumamente grave. Por supuesto que es comprensible la tensión que existe entre el modelo económico y la imperante necesidad de la conservación y la preservación ambiental. Es lógico que estamos viviendo una situación de crisis económica global y nacional muy grave, muy profunda, y que lamentablemente el Ecuador no logra salir de este modelo extractivista primario que depende exclusivamente de la explotación de los recursos naturales no renovables. Y esto es una tristeza muy grande que no hemos podido transitar teniendo tanta riqueza. Justamente la diversidad biológica permite al Ecuador tener muchísimas otras alternativas económico-productivas que son sostenibles, que son Doctora Bustos, precisamente en este tema al que usted hace referencia frente a la situación económica del país, uno de los discursos que sostiene el gobierno nacional y el sector productivo tiene que ver con la minería responsable. Eso por un lado, la minería tecnificada, responsable, que cuida en este caso del ambiente y genera fuentes de empleo, y la otra tiene que ver con la necesidad de que esta minería responsable esté en estos espacios y no lo que conocemos como la minería ilegal o la minería artesanal, que según advierte el gobierno nacional entraría en lugar de estas otras transnacionales a las cuales se les estaría autorizando. Por supuesto que la minería ilegal es un problema que tenemos que erradicar de raíz, indudablemente. Los efectos de la minería ilegal son devastadores, pero eso no quiere decir que toda minería legal es buena y es ambientalmente sostenible y sustentable. Lamentablemente, los procesos para, una vez que se da la concesión minera, se viene el proceso de regularización ambiental y autorizaciones ambientales para poder desarrollar la actividad, tanto en exploración, explotación y todos los otros procesos que implican la minería. Lamentablemente, a nivel de Ecuador, a nivel nacional, desde que se creó el Ministerio del Ambiente en 1996, el aspecto ambiental en nuestro país no ha tenido mayor fuerza, no se le ha dado mayor atención. Los procesos de regularización ambiental per se, el tener una licencia ambiental, no garantiza que la actividad va a ser sostenible y sustentable. Con todo el respeto, yo tengo muchos reparos a los procesos de regularización ambiental que tenemos en el país y hemos hablado con muchos técnicos, compañeros científicos en la materia. Muchas de las veces no se da un verdadero proceso de estudio y evaluación de los impactos ambientales para obtener las licencias. Menos cuando se pide ahora que con premura sean atendidos. Exacto, yo me temo que con este decreto 151 que da un término y pide que se agilice y que se priorice la regularización, perdón la expresión, me aterra, porque si nosotros revisamos el Código Orgánico del Ambiente y su reglamento, los procesos son complejos. Los procesos de evaluación, la participación ciudadana que tiene que existir en el proceso de regularización toma tiempo, es un proceso de involucramiento, de corresponsabilidad, de empoderamiento de la actividad. Entonces, perdón la expresión, pero se sataniza a la minería ilegal y artesanal, que por supuesto hay que erradicar, sobre todo la ilegal, la artesanal controlada, la artesanal
como un proceso de monitoreo y control, no necesariamente puede equipararse a la ilegal, pero lamentablemente la regularizada per se no significa que no va a generar impacto. De hecho, en la mayoría de los estudios y en las licencias se identifican impactos ambientales, los cuales necesitan un permanente y constante monitoreo y control, y es ahí de nuevo donde tenemos problemas. Y es en las cifras que se dan de la minería, en donde se obvian los impactos ambientales, los costos de reparación ambiental, que, y la experiencia lo dice, en muchos países superan en muchos casos los beneficios. En todo caso, centrémonos por un momento en la situación de Cuenca, que es sumamente delicada. Acciones como la del día de hoy que se dará en Illincocha dan cuenta de la actitud y la posición ciudadana, pero hay amenazas más grandes que Illincocha para el sistema privilegiado de agua de esta ciudad, como la explotación en Quimsacocha, a pesar de las consultas populares de Girón del 2017, la consulta nacional del 2018 y la de Cuenca en la primera vuelta electoral en este año, que han reflejado muy claramente la posición de cuencanos y azuayos. Pero Quimsacocha, aparentemente para el gobierno va porque va. Sí, efectivamente es un problema que nosotros tenemos que adoptarlo como abanderarlo y apoyar a quienes están defendiendo, no porque queramos oponernos a un proyecto político, sino porque estamos buscando o porque se está buscando una protección real y efectiva para las generaciones futuras y por supuesto para nosotros. Estamos asumiendo el rol de la responsabilidad. El problema gravísimo que nosotros tenemos es que no existe, insisto, una compatibilidad entre el modelo de desarrollo planteado en la Constitución, que es clarísimo: está prohibida la actividad minera metálica en áreas naturales protegidas. Pero si nosotros revisamos los catastros mineros, parece un rompecabezas. Entonces tenemos unas áreas naturales protegidas, pero en la mitad tenemos áreas que no están dentro del área natural protegida, entonces se permite porque no está amparada, no está protegida, no está blindada con esta categoría de protección. No sé si me explico. Es como un verdadero rompecabezas en donde tengo zonas en las que no les puedo tocar, pero al lado sí. Y ese es el problema que tenemos, la falta de comprensión de la relación sistémica y compleja que existen en los ecosistemas, y que justamente todos los elementos de la naturaleza están interconectados. Y cualquier actividad que se realice va a generar repercusión. Es fundamental y demuestran las acciones que ha tomado la ciudadanía cuencana y sobre todo los colectivos, la fundamental tarea que tenemos de exigir a las autoridades que se cumpla con la normativa, los principios y en muchos de los casos las sentencias y la voluntad popular mayoritaria que ha sido recogida. Lamentablemente nosotros, a pesar de tener las instituciones jurídicas e incluso constitucionales de protección ambiental, sabemos que la consulta previa, libre e informada, como bien lo ha establecido en varias y reiteradas ocasiones la Corte Constitucional, no modifica los derechos previamente adquiridos, y eso es a lo que está el gobierno nacional alegando. Existe una concesión minera otorgada y por lo tanto está regularizada, y por lo tanto la decisión del pueblo cuencano no es retroactivo, es decir, no puede enmendar, no puede modificar o no puede cambiar lo ya dado. Pero sí hay que analizar cómo se dio y bajo qué circunstancias se dieron. Y ahí vienen los procesos de regularización ambiental, en donde existe, por ejemplo, la obligación de tener el informe de si es que van o no a comprometerse fuentes y recursos hídricos en la zona. Y hay reiterados informes técnicos que demuestran que hay muchísima evidencia científica de que habrá una repercusión directa sobre las fuentes hídricas. Pero en el hipotético caso que no se logre demostrar científicamente la relación, el nexo causal directo entre la actividad minera y la afectación a los recursos hídricos, es posible, y nuestra Constitución lo recoge en el artículo 396 y en el 72, el principio de precaución. El principio de precaución es un principio ambiental fundamental que recoge el Estado ecuatoriano y que obliga a la autoridad que será la encargada de autorizar estas actividades, obras y proyectos a incluso negar
las actividades que potencialmente puedan generar riesgo. Ni siquiera hablamos de daño, sino riesgo, aún a falta de evidencia científica. El principio de precaución, si nosotros lo aplicáramos, no tendríamos que estar discutiendo. No podría darse actividad minera en la zona de Quinzacocha. La zona de Quinzacocha está rodeada de fuentes hídricas superficiales y subterráneas, y que son la base y la esencia de la existencia de la población. Hay una no potencial afección allí a 2 de los 4 ríos que recorren la ciudad de Cuenca, el Tarqui y el Llanuncay. Exactamente, entonces no tendríamos que estar discutiendo si se comprendiera y existiera la firme convicción de la aplicación de lo que existe normativamente. Este es un problema grave, insisto, que tenemos. Doctora Bustos, pongámoslo ahora en la perspectiva mundial. Acaba de darse la 76ª Asamblea de Naciones Unidas. Allí, en la sesión inaugural, el secretario general Antonio Guterres instaba a los líderes del mundo a trabajar por el medio ambiente. Señalaba él en su discurso que el mundo va hacia el abismo y una de las amenazas más importantes era el calentamiento global y la contaminación en general, instando a los gobiernos a detener el deterioro medioambiental del mundo. Hay determinadas visiones expuestas por algunos analistas económicos que piensan que esa es una tarea que corresponde a las grandes potencias, no a los países subdesarrollados que requieren de dinero para atender necesidades vitales de la población. ¿Qué piensas sobre esto? Ecuador debería en alguna medida ser consecuente con corrientes mundiales, seguir el ejemplo, y no solamente a nivel de gobierno, sino de cada ciudadano, utilizando menos elementos plásticos, menos fundas plásticas, generando conciencia en cada acto cotidiano que cada ciudadano, que cada habitante del planeta da. Ingeniero, yo estoy de acuerdo en que es una responsabilidad de todos. No puede ser solo de unos y de otros no. Es una responsabilidad individual, colectiva, nacional y global. Ya lo ha dicho el Panel Intergubernamental del Cambio Climático en su informe en agosto del 2021. La esperanza que teníamos de no llegar al 1.5 grados Celsius de calentamiento global, que permitiría de alguna manera sostener un poco más esta situación del calentamiento global, parece que ya no es alcanzable. Este rato estamos intentando luchar por no llegar o por mantenernos en los 2 grados Celsius a nivel global. Y efectivamente los líderes mundiales, como lo hizo el secretario general de las Naciones Unidas, están algunos desesperados por la falta de no actuación, por la inactividad real en asumir las acciones, pero ya materializadas. Es decir, nos estamos inundando de discursos que proclaman la necesidad de detener el calentamiento global, de conservar la naturaleza, de preservar los ecosistemas, de cuidarnos. Y cuando tenemos que actuar, tenemos acciones como la que estamos viendo en nuestro país. Acelérese los procesos de regularización. Ecuador no puede dejar de actuar. Ecuador es un país mega diverso, es un país que depende esencialmente de la biodiversidad, pero no por la actividad extractiva, tanto minera o hidrocarburífera. Tenemos muchísimas actividades que pueden ser sustitutas de estas acciones, que por supuesto no nos van a dar el rédito económico inmediato y directo que se está esperando con la explotación minera y petrolera. Pero necesitamos tener ya una visión no cortoplacista, sino mediano y largo plazo de las consecuencias ambientales, de las consecuencias naturales y, por supuesto, de la afectación a la calidad ambiental que va a generar una afectación a la salud y a la existencia misma de la especie humana. Es fundamental también que reconozcamos la responsabilidad que tenemos de manera individual. No podemos pensar que, como las grandes potencias no adoptan las políticas o proclaman políticas, firman tratados, hacen acuerdos y no los cumplen. Pues nosotros también de manera individual tenemos una responsabilidad directa. Aquí en Cuenca, por ejemplo, nosotros no valoramos lo que implica la conservación y preservación de las fuentes hídricas, de las zonas de recarga hídrica. Nosotros aquí en Cuenca no somos capaces todavía ni siquiera de clasificar los desechos, la basura, no logramos reconocer el rol
fundamental que tenemos, por ejemplo, en la transición de la utilización de los plásticos de un solo uso a utilizar envases biodegradables o envases reutilizables. No tomamos conciencia del impacto que genera el momento de la movilidad que tenemos nosotros con nuestros vehículos. En una casa hay 2, 3 vehículos y se moviliza una persona en el vehículo para ir al mismo lugar, por ejemplo. Y podemos ir enumerando muchísimas actividades individuales que tenemos y que pueden contribuir. Por supuesto, pensamos que el problema es global y la actuación tiene que ser solo global. No, es una corresponsabilidad. Y una tarea fundamental es la información. Nosotros tenemos que comprender lo que está sucediendo, los impactos que nuestras actuaciones y que en nuestro territorio se está generando y cómo podemos nosotros contribuir. La tarea de la preservación y conservación ambiental no es una tarea de lucha solamente de las organizaciones no gubernamentales, de las organizaciones de la sociedad civil o de los grupos activistas. Doctora Bustos, siendo usted especialista en derecho constitucional, quisiera también preguntarle sobre lo que propone y sobre la praxis de la consulta previa informada, figura que se la introdujo en la Constitución del 2008, en ese nuevo contexto, el derecho a la consulta previa, libre e informada a las comunidades y pueblos indígenas afectados por una actividad económica, reviste un rol fundamental en la gestión ambiental. Sí, efectivamente, no podemos negar que el momento que el Ecuador logra reconocer que es un Estado plurinacional, esto implica el reconocimiento de los derechos de estos pueblos y comunidades, derechos colectivos. Y no podemos confundir, por favor, la consulta popular como un mecanismo de participación directa, que es la que hicimos, por ejemplo, los ciudadanos cuencanos, cuando nos pronunciamos sobre si queremos prohibir la minería metálica en determinadas zonas. Otra cosa es la consulta previa, libre e informada como un derecho de los pueblos y las comunidades y nacionalidades indígenas que está reconocida en el artículo 57, numeral 7, y que responde al convenio 169 de la OIT y a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas y otra normativa internacional. Es indudable la estrecha relación y vinculación que los pueblos y las comunidades y nacionalidades indígenas tienen con los recursos naturales. Es una concepción que va mucho más allá de la que nosotros, que no somos indígenas, tenemos de servirnos tanto de los bienes y de los servicios ecosistémicos y obviamente disfrutar de aquello por la calidad de vida. En la relación y la dimensión indígena es una relación totalmente estrecha. Es una situación de reciprocidad, complementariedad, integralidad, consustancial. Es decir, hay un sentimiento de que la afectación a un río, a un animal, a una planta, a un bosque, a un árbol, es una afectación a un ser supremo, a un ser especial y esencial, y afecta al desarrollo mismo de su personalidad e incluso a su existencia. Y eso tenemos que reconocer, y por eso la consulta previa, libre e informada es fundamental para estos pueblos, comunidades y nacionalidades indígenas, porque están decidiendo sobre el futuro próximo incluso de la existencia misma de su comunidad. Lo que decía en un inicio, los pueblos Tagaeri y Taromenay, que son pueblos no contactados en aislamiento voluntario, el momento que nosotros abrimos las vías, que deforestamos y que tenemos una actividad hidrocarburífera o minera muy cercana a sus poblaciones, lo que estamos haciendo es destruir la posibilidad de que continúen existiendo, porque son nómadas, porque dependen de la recolección, porque quedan expuestos a enfermedades y a situaciones para las cuales no están adaptados. Y por eso es fundamental la protección de los derechos que estos pueblos y comunidades tienen, que es diferente también al proceso de participación ambiental que existe en los procesos de regularización. A lo que quiero decir es que y lo dice el Acuerdo de Escazú, y esto es muy importante que el Ecuador sea parte de este convenio regional, porque la participación ciudadana en materia ambiental es clave, es indispensable y sustancial,
porque justamente es asumir este rol de corresponsabilidad en la defensa, protección, tutela y garantía de los derechos ambientales, de los derechos de la naturaleza y de los derechos de las personas que se derivan de los derechos ambientales. Pero son distintos mecanismos. Queremos agradecerle mucho por su presencia en esta mañana, doctora Bustos. Cuéntenos en la parte final ya en qué se está desempeñando usted. ¿Ha regresado a la Universidad de la SUAY? Sí, bueno, nunca me fui. Tuve la posibilidad, gracias a la universidad, de poder hacer mi doctorado a distancia. Así que yo soy docente aquí en la Universidad de la SUAY. De hecho, estoy este momento aquí en la coordinación de Derecho, y también tengo el gusto de poder trabajar con algunos amigos y amigas en la defensa de los derechos de la naturaleza. Estamos trabajando en la declaratoria de áreas municipales protegidas, que no es lo mismo que áreas naturales protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, pero son mecanismos y son herramientas que existen, herramientas jurídicas para proteger justamente los espacios que por sus características de biodiversidad, de endemismo, de rareza, de vulnerabilidad, tienen que ser protegidas. Será muy importante su tarea, su aporte para el manejo adecuado y para defender los temas medioambientales en este país y en esta provincia tan amenazadas. Muchas gracias a la doctora Ana María Bustos, PhD, especialista en medio ambiente, dimensiones humanas y socioeconómicas. Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.